En El Salvador hay satisfacción después de los resultados en materia de seguridad alcanzados por el gobierno de Bukele. Y ahora el mundo y los salvadoreños se preguntan, ¿y qué más? ¿Qué impacto tendrá el haber eliminado la influencia de las maras en este país? En San Salvador, su población vive su día a día con dólares en los bolsillos, pero con un sentimiento nacionalista que no les permite olvidar el colón, que sigue formando parte de su identidad. A diferencia de Ecuador, que cambió su moneda porque estaba en medio de un shock económico, la dolarización salvadoreña respondió más bien a un asunto de intereses económicos, puesto que era una condición imprescindible para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eliminaba los aranceles aduaneros para ambas partes. A finales del 2000, el presidente Francisco Flores hizo el anuncio de que comenzaría a utilizar el colón y el dólar. El paso fundamental en esta dirección se dio en el mes de noviembre con la aprobación de la Ley de Integración Monetaria por la Asamblea Legislativa, con fecha de vigencia del 1 de enero del 2001. La Ley de Integración Monetaria modificó radicalmente el marco legal del sistema financiero y monetario salvadoreño para permitir la plena utilización de dólares en todas las transacciones comerciales, financieras y contables en el país. 2 décadas más tarde, la dolarización en El Salvador convive en la economía de su pueblo como un visitante receloso. Junto a Panamá y Ecuador, El Salvador se convierte en la tercera economía de Latinoamérica en dolarizarse. Adoptó esta moneda a partir del año 2001 y resolvió problemas como el de la inflación. Sin embargo, hay tareas pendientes. Por ejemplo, cerca de 1.8 millones de salvadoreños viven en la pobreza. A partir de la década de los 90, la economía salvadoreña, con el proceso de dolarización de la economía, tuvo diversos cambios. Algunos son positivos, pero otros son negativos. Entre los aspectos positivos, podemos señalar que se estabilizó el nivel de crecimiento de los precios. Es decir, el precio de los productos de la canasta básica experimentaron una estabilidad a partir del año 2001 y la tasa de inflación en El Salvador tendió a situarse prácticamente al mismo nivel que la tasa de inflación en los Estados Unidos. Sin embargo, este mejoramiento en la estabilidad de los precios no se tradujo en un mejoramiento en las condiciones de vida de la población, ya que cuando se realizó el proceso de dolarización de la economía, los salarios de la clase trabajadora y los ingresos de la población en general no experimentaron un ajuste al dólar de los Estados Unidos. Las personas gastan en dólares, pero siguen ganando en colones. Eso se refiere a que los salarios y los ingresos de la población quedaron muy bajos en relación a lo que aumentó el costo de la vida. Una de las ventajas más citadas por los economistas es que la dolarización le ha permitido a los tres países, especialmente a Ecuador y El Salvador, evitar el riesgo de una devaluación profunda y repentina, un fantasma que por décadas ha perseguido a las economías de la región. El riesgo de tener moneda propia es que en aquellos países donde las instituciones son débiles y no está clara la separación de poderes, los gobiernos terminan presionando a los bancos centrales para que impriman más billetes y eso hunde a la moneda local. Sin embargo, un problema en un mundo globalizado es la penetración de empresas transnacionales. San Salvador tiene zonas que lucen como un pequeño Miami.
Cadenas alimenticias grandes que se han instalado como prueba de ello, relegando a los pequeños y medianos productores. Esto hace que sectores sensibles, como el agrícola, reduzcan su competitividad y encarezcan los precios. En muchos casos, la dolarización distorsionó los sistemas de precios internos, haciendo que los países se volvieran más caros para su propia gente. La responsabilidad que implica la dolarización de una economía radica principalmente en que se tenga conciencia de que se abandona definitivamente la posibilidad de hacer política monetaria. Nunca más la política monetaria va a ser manejada internamente, sino que al final la política monetaria va a ser decretada por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, también hay que tener la responsabilidad de saber que van a quedar atados de manera indefinida a lo que se llama la zona dólar, es decir, la zona de influencia de la economía de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, tienen que tener tanta responsabilidad de asegurarse que en el momento de hacer la dolarización, no solamente los precios sean dolarizados, sino que también los ingresos y los salarios experimenten el mismo proceso para que no haya esas grandes brechas entre el poder adquisitivo de las personas y el nivel de precios, porque los precios pueden estabilizarse, pero el costo de la vida puede seguir siendo alto. El principal producto de exportación de El Salvador son los migrantes. La dolarización contribuyó a que el país viva de las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior, un problema que acentúa su dependencia de la mayor economía del mundo. Sin embargo, el país tiene una larga trayectoria de estabilidad económica, socavada levemente en la década de los 80 por una grave crisis social que desembocó en guerra civil, la cual puede ser considerada como una aberración histórica o una forma específica de ajuste económico y social. No obstante, desde los acuerdos de paz firmados en 1992, la economía ha gozado de estabilidad económica y financiera, recuperando su trayectoria estable de la preguerra. En el 2001, ustedes acogen el dólar como moneda acá en El Salvador. ¿Qué le pareció? Pues no favorable, pues porque no hay tanta fluidez de dinero, del dólar. Y las cosas incrementaron los precios con el dólar. Antes era más cómodo para comprar con el colón. Nos afectó mucho porque ya antes, digamos, vaya, la gente todavía andaba dinero y antes vendíamos colones, 2 colones, hoy solo son dólares, 2 horas. Lo que antes valía 2 colones, hoy vale 4 colones. Al principio costó acostumbrarnos. Después fuimos agarrándole cómo era la cosa de los dólares y luego ahora ya sabemos ya todo lo que se hace, ¿verdad? Siento yo que como que es más reducido, ¿verdad? O sea, siento más fácil dar $1 que antes de dar 5 pesos, ¿verdad? 10 pesos o algo así. ¿Qué tal el tema de que entró muchos productos de otras partes, de otros países? Sí, porque hoy por lo menos lo que aquí se cultiva, hoy ya no es tanto. Porque la gente antes sí sobrevivía de la agricultura y hoy cuesta un poco más porque ha entrado mucho de otros países. Lo que he visto yo que sí ha crecido bastante es la canasta básica. Los frijoles que antes valía la libra $1, hoy vale casi $2. Vea, la canasta básica está carísima, pues. ¿Cómo siente como salvadoreña su país? ¿Está bien económicamente? No, la verdad no. Puede decirse que hace unos 15 años estábamos un poco mejor que ahora. Hoy cuesta más. La agricultura ya no es la prioridad y antes era prioridad. Trabajo no hay. Hay desalojo, pero trabajo no hay. Y la crisis, aunque la crisis a nivel mundial estaba, entonces ahí vamos pasándola poco a poco. ¿Usted siente que El Salvador está bien con respecto a los demás países? Por una parte está bien, pero por otra le digo, como no hay trabajo, la economía está bien. O sea, varían las cosas, pues, varía. Pero le digo, por la delincuencia está bien, pero ya en la economía estamos mal.
La vida está demasiado cara hoy aquí en El Salvador. El dólar, siento yo que nos ha arruinado el país, porque antes el colón, uno con su moneda, compraba uno con un colón, uno miraba que la vida era más barata, pues. Ahora con el dólar usted lo ve más difícil porque ahora el dólar cuesta, o sea, vea, ganarlo. En el 2021, la economía de El Salvador creció en un 11.2%, mientras que el crecimiento se moderó al 2.6% en el 2022, según explican desde el Banco Mundial. Sin embargo, los primeros brotes verdes empiezan a aparecer. El turismo está en pleno auge, la inversión empieza a llegar, la deuda pública está cayendo rápidamente y el desempleo está en cotas históricamente bajas. El Producto Bruto Interno avanzó al 2.8% en el 2023. A medio plazo, se prevé que se establezca por encima de los promedios históricos gracias al consumo privado, la inversión pública y el turismo. Bukele apunta a un crecimiento interanual del 3.1% en el 2024. La macroeconomía del país se encuentra en una situación muy crítica. En primer lugar, El Salvador, desde que dolarizó su economía en el año 2001, ha tenido bajísimas tasas de crecimiento económico. Además, la economía salvadoreña tiene una brecha comercial que no tiene probablemente ningún otro país con una economía tan pequeña. Y en tercer lugar, tenemos un problema de una insostenibilidad de las finanzas públicas. Lo han llevado a un creciente endeudamiento con los bancos extranjeros, y bancos nacionales, pero también extranjeros. La economía salvadoreña es una economía escindida, es separada, está segmentada, en donde hay un sector, obviamente, que es minoritario, pero visible, que está formado por grandes empresas transnacionales o en alianzas con transnacionales, pero que es un sector que tiene poca capacidad de generación de empleos de calidad y permanentes, y tiene usted en cambio otro sector o segmento mayoritario en donde existe la micro, la pequeña y la mediana empresa, que tiene voluntad de salir adelante, voluntad de crear empleos y de desarrollar el país, pero no cuenta con las políticas públicas necesarias para poder enfrentar estos desafíos y menos competir con las grandes empresas. En las áreas rurales el desempleo es mayor y la tasa de pobreza no es pobreza relativa, sino que es pobreza extrema. A pesar de que hay esperanzas de un mejor futuro y que el punto de popularidad de Bukele a causa de su lucha por la seguridad ya se alcanzó, ahora el reto está en superar la pobreza. La situación es más grave si se considera que a principios de marzo del 2023, 4 de cada 10 salvadoreños consideraban que la situación económica de su familia empeoró en los primeros meses del año. Un tercio de la población vivía en la pobreza en el 2022, según reveló la encuesta de hogares realizada por el gobierno. En este panorama, El Salvador se prepara para su segunda guerra, mejorar la calidad de vida de su población. Ver, oír y callar. Así era la vida en los barrios salvadoreños donde gobernaban las maras. Los muros pintados delimitaban las clicas y la vecindad se resignaba al sometimiento y reglas que imponían las pandillas. Tener un negocio sin pagar extorsión
o caminar por la noche era algo impensable. Como ustedes pueden apreciar, este barrio está caracterizado por una topografía muy especial. Hay varios pasajes que facilitaban que los maras se puedan desplazar, pero todo ha sido regenerado definitivamente. Hay personas que vienen a distribuir a los pequeños negocios de forma tranquila. Antes tenían que ser extorsionados, pagar una pensión para poder pasar hasta este punto. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado. Irma, ¿cómo era antes cuando este barrio estaba tomado por las pandillas? Era terrible. Muchos regresaron después de que capturaron a los pandilleros, pudieron volver a sus casas. Sí, y están comprando casas la gente. Se está reactivando. Sí, bastante. Sabíamos que antes, para poder llegar con los productos a las tiendas, quienes venían tenían que pagar una extorsión. ¿Cómo es ahora? No, ahora no. Hoy nadie paga nada. ¿Su familia está tranquila hoy? Sí, estamos felices. Bueno, acá en La Campanera hay varios negocios como este, que antes estaban afectados por la situación de la extorsión, pero vamos a saber de personas que trabajan acá, cómo está la situación ahora, cómo era esto cuando había la autoridad de las pandillas. Pues fíjese que autoridad casi no había, estaba el poder de ellos, pero aquí todos éramos así atemorizados. ¿Tenía miedo usted? Pues sí, claro, ¿cómo no va a tener miedo uno, verdad? Porque no se siente seguro. Balaceras, amenazas, mareros que se apoderaban de los domicilios encañonando a sus propietarios era el pan de cada día. En los límites de ingreso a cada barrio aguardaban a los proveedores de productos. Para ingresar a surtir a las tiendas y negocios había que pagar, y los callejones y recovecos de las comunas eran el escondite perfecto para escabullirse en el caso de algún operativo. Antes era, bueno, el que habitaba acá a ingresar productos, eran pocos por el respecto que el que iba entrando ya sabía que lo que tenía que dejar, ¿verdad? Entonces ahora no, ahora va y entra todo producto. Entonces aquí, gracias a Dios, en ese aspecto ha cambiado bastante. Alrededor de unas 400 casas estaban tomadas por los mareros aquí en La Campanera. Como ustedes pueden apreciar, el gobierno está invirtiendo mediante créditos para recuperar algunas de ellas. Les han brindado techo nuevo y las personas están poco a poco reincorporándose. Este ambiente era utilizado por los pasillos que ustedes pueden observar. Si venía la policía, inmediatamente los pandilleros podían escapar por cualquier lugar. Ahora, tras el desalojo de muchos de ellos, luego de esta guerra que se emprendió, hay casas que quedan aún como resquicios e evidencia de qué pasaba. Ustedes pueden ver, aquí tenemos una estructura abandonada que hasta el momento, tras haber sido habitada por los mareros, no ha podido ser recuperada por alguna familia. Se está haciendo la documentación para determinar y ver a quién le pertenece y así poder restablecer el hogar de muchos de ellos. Hasta las canchas deportivas eran de las pandillas. Se cobraba por su uso y todo niño era un potencial candidato para reclutarlo e iniciarlo en el mundo delictivo. Códigos, leyendas y hasta la vestimenta, y en especial los zapatos, eran anzuelos para captar la atención de los más jóvenes. ¿Cómo era antes, cuando eras un niño, la situación que se vivía aquí? Cuando era pequeño, pues como no estaba muy metido lo de las pandillas, todos los conflictos, antes era bien bonito vivir aquí, pues habían toda lo que es la área zona verde de la calle, habían parques, habían juegos, venían
ruedas, venían circos antes en estas zonas, era bien bonito vivir aquí. Hubo un tiempo acá que esto se fue descontrolando, que se fue arruinando, ya era bien difícil, ya tocaba, si quería convivir uno, convivía adentro de su casa, ya le tocaba vivir encerrado, vivir en un encierro. No podía andar libre en la calle, no podía salir, o sea, no podía ni visitar amigos porque si ellos vivían en zona contraria de lo que era aquí, no podía llegar a visitarlos. Desde que en El Salvador llevaron adelante la detención masiva de pandilleros, los barrios se sienten más seguros, retomando una seguridad que hace muchos años no tenían. El barrio se siente bien tranquilo, o sea, se siente una paz, o sea, voy con el negocio, nosotros podemos estar aquí 10 de la noche, ella viene a las 4 de la mañana, abrimos, o sea, podemos vender, nadie nos cobra renta, nadie nos molesta, nadie nos obliga a darles comida. Se siente una gran tranquilidad ya, se siente seguro. Caída la noche, es sorprendente ver el cambio de la convivencia en los barrios de San Salvador. La gente mantiene abiertos sus establecimientos, camina en familia y en un aire de seguridad. Los muros tienen símbolos de salud y deporte, y la sonrisa de los vecinos es la muestra ineludible de tiempos de paz. Son más de las 10 de la noche aquí en Montelimar, uno de los barrios más populares en la zona paracentral de San Salvador. Antes, para poder ingresar aquí se necesitaba la autorización de cualquiera de las pandillas que marcaban su territorio. La gente camina con tranquilidad a pesar del horario y los negocios están abiertos, fomentando la reactivación económica. Haciendo tortillas de maíz, puro maíz. ¿Es tradicional siempre en la noche vender estas? Sí, vendemos 2 tiempos, por la mañana y por la tarde. ¿Hasta qué horas puede trabajar tranquila? Fíjense que yo aquí vivo y andamos toda la noche aquí. El negocio puede pasar a las 11 de la noche abierto y no hay problema. ¿Ha cambiado el barrio con el tiempo, con lo que está pasando ahora, los controles de la policía, los operativos? Fíjese de que, bueno, como aquí hemos vivido nosotros siempre, yo siento que ha habido bastante control y pues siempre hemos vivido tranquilos. ¿Cómo se siente usted hoy viviendo aquí? ¿Ha cambiado la situación? Pues tranquilamente, está bien cambiado. No hay ningún riesgo, pues caminamos tranquilo a cualquier hora de la noche. El tema de las pandillas, ¿ya no es un problema? Pues yo creo que sí, ya no hay ningún problema. A todo volumen se escucha en este pequeño negocio el mensaje del presidente Bukele por TV abierta. Desde el ingreso hasta su interior, las banderas de El Salvador adornan el sitio con el olor a las hamburguesas asándose. Aquí trabaja hasta muy entrada la noche Alexander Castrillo. Es uno que, como muchos, sabe lo que significó vivir con las maras. Su madre murió de la preocupación y él mismo tuvo que huir por las amenazas. Hoy regresó al barrio donde nació. Dime, ¿cuál fue la pandilla que a ustedes los amenazó? La pandilla que a mí me amenazó fue la 18. Aquí a la colonia nadie podía entrar. Y si usted entraba que no era conocido o no vivía aquí, no salía, desaparecido, porque de eso se encargaban. Veo que tienes muchas banderas, el rostro del presidente Bukele. ¿Qué significa Bukele para ti? Yo lo aprecio, lo admiro y le agradezco, porque si no fuera primero por Dios y después por el presidente, no estuviera yo aquí de nuevo con mi negocio. Que hoy podemos vivir con una paz que no tiene una idea. Yo no sé si hay o no hay pandillas, pero uno no tiene que confiarse, pues. Y uno siempre tiene que pedirle a Diosito de que Él lo proteja. Hoy, en este tiempo, usted hace algo ahorita
no tarda pero ni 1, 2, 3 horas, lo mucho, cuando ya le hayan puesto las esposas. Los negocios, todos pagábamos extorsión, no era una sola cuota, sino que a usted le ponían una, a mí me ponían otra cantidad y así depende cómo le veían la cantidad de productos. Incluso hasta las señoras del canastito del mercado les ponían renta, incluso hasta ellas. Y el que no pagaba, pues, lo mandaban a desaparecer, así de sencillo. ¿Tú crees que ahora con todo lo que hizo Bukele, tu vida cambió? Claro que sí, mi vida ha cambiado, mi negocio. Hoy lo poquito de la ganancia que cae, ya le queda uno para invertir en alguna otra cosita y para la comidita de uno también, para su familia. Y eso es una gran bendición de Dios primeramente y después de nuestro presidente, Nayib Bukele. Este es El Salvador de Bukele y El Salvador de los salvadoreños sin las maras. Un pueblo que confía hasta hoy en el liderazgo de un presidente que propone poder afrontar las problemáticas socioeconómicas del país centroamericano.